Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Iván Osti, realizando el PIA de Estudios Regionales de América. Comenzamos con antecedentes históricos que fundamentan la geopolítica de América, en donde el primer tema fue la Revolución Estadounidense. Había que realizar un resumen de un podcast que había que escuchar, en donde lo más sobresaliente me parece lo que comentan de la Constitución Política de los Estados Unidos de América, que fue muy importante. Hablaban de cómo la escribieron, de por qué la escribieron y para qué la escribieron, porque ya tenían el plan bien medido para abarcar más, para tener más territorio y para ser pues la superpotencia que son hoy en día todavía. Y cómo esta constitución influyó en muchas otras constituciones en un futuro, como en las de Latinoamérica. Después tuvimos que hacer unas lecturas de los antiguos americanos y las primeras poblaciones, América bajo la colonia, las independencias de Latinoamérica y México independiente, en donde había que hacer un resumen de cada lectura. Y a mí es lo que más me pareció interesante cuando había que hacer las lecturas juntas, o bueno, una por una, pero todas incorporarlas en una sola evidencia o en una sola actividad. Y bueno, pues aquí hablábamos de cómo los americanos, cómo llegaron por el norte, pero también hay nuevas teorías que llegaron por Antártida en el cono sur y estos grandes navegantes polinesios que también empezaron a llegar a mitad de América, Centroamérica y pues allá al Perú y Chile. Con nuevos hallazgos arqueológicos que están evidenciados y que también pues ponen en peligro lo que ya estaba, el status quo de las investigaciones, pero pues también hay que incorporarlo ahí porque, por ejemplo, Caral es un asentamiento muy complejo y muy grande y de hace muchísimos años, es coetáneo de Egipto, o sea, de hace 5500 años y que no cabe, pero pues hay que hacer lo que quepa, ¿verdad? Después, América bajo la colonia, que es cuando estos contrastes entre Estados Unidos, o bueno, Gran Bretaña, que son peregrinos y tienen su religión que no se mezcla con las razas americanas, o los indios, o los pueblos originarios. El Imperio Español, que sí crea un mestizaje bárbaro, pero mestizaje, sí hace una clase de castas, creo que se llama. Y, por ejemplo, los portugueses, que solo traían gente para trabajar, afroamericanos, y bueno, en los cañaverales para producir azúcar, y por eso Brasil tiene tantos afrodescendientes. El, las independencias de Latinoamérica, que bueno, fueron influenciadas por varias circunstancias, las guerras napoleónicas, la constitución de Cádiz, y yo le aplicaría ahí también la influencia inglesa, que era rival del Imperio Español, y pues también apoyó ahí con dinero y con información, metió la masonería, y pues ahí hizo como unas guerras proxies acá en este continente. Y el México independiente, pues bueno, el primer imperio mexicano con Iturbide, y cómo se ha batallado a partir de que se logró la independencia y que no nos hemos logrado poner de acuerdo en tantas cosas, uh, hasta la fecha actual, que seguimos teniendo ahí la derecha y la izquierda y los progresistas y los liberales, pero pues bueno. La fase 2 es principales hechos geopolíticos de los estados de América en la primera mitad del siglo XX, en donde los temas son Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí había que hacer una línea cronológica de los acontecimientos de Estados Unidos, de cómo por fin se decidió entrar a la Segunda Guerra, aunque esto pues le favoreció bastante porque realzó su industria y se recuperó económicamente después del crack del 29, de la gran crisis de 1929. Y luego había que hacer otras lecturas de México, cuando México pudo declarar la guerra a Estados Unidos, que le mandó un telegrama al nacional socialismo para, ahí creo que a Carranza cuando ya estaba el presidente, para a ver si podían hacer como que unión e involucrarse en la guerra contra Estados Unidos, a lo cual pues Carranza contestó que no, y aparte pues Carranza tiene su momento de cuando hace la ley Carranza, o cómo se llama, donde declara la no intervención de los pueblos y este gran discurso que tiene enfrente del Senado y que es primordial para las relaciones de México en el exterior hoy en día. Después de la batalla del Río de la Plata, de los combates en Italia y Filipinas, América Latina en la Segunda Guerra Mundial y los 70 años de la OEA. De todo esto, desde México, cuando declara la guerra en Estados Unidos, había que hacer infografías y ese ejercicio también está muy padre, ver cómo unas cosas tienen que ver con las otras. La batalla del Río de la Plata y los combates en Italia y Filipinas, América Latina en la Segunda Guerra Mundial, de cómo no se participó mucho, pero por ejemplo México mandó el Escuadrón 201 y también se juntaron muchos argentinos que eran inmigrantes italianos para ir a combatir a la zona europea. Y los 70 años de la OEA, que bueno, es la Organización de los Estados Americanos, que es pues parte de este gran plan de Estados Unidos para mantener controlada a toda Latinoamérica y pues, a todo el continente. Después, la fase 3 dice principales hechos geopolíticos de los Estados de América en la segunda mitad del siglo XX. Esta fase viene con temas de América Latina durante la Guerra Fría, Operación Cóndor, Revolución Cubana, Cuba excluida de la OEA, la crisis de los misiles, golpes de Estado y militarización en Latinoamérica, Operación Cóndor, Guerra de las Malvinas, golpe de Estado en Chile. Todos estos temas son de cómo Estados Unidos, ya aún pasada la doctrina Monroe, que pues fue el siglo pasado, todavía siguen teniendo injerencismo e intervencionismo en todos los pueblos de Latinoamérica, eh, para mantener un control, para adueñarse de los recursos. Todo esto está preparando el terreno para lo que viene después, ¿verdad? O sea, todo el injerencismo que tienen en América Latina durante la Guerra Fría, que es que los comunistas y que es que el capitalismo hay que defenderlo del comunismo y la crisis de los misiles, la revolución cubana y la exclusión de Cuba de la OEA, golpes de Estado y militarización en Latinoamérica. Bueno, todo esto se crea a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos crea la CIA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
y la Escuela de las Américas, digo, más allá del Plan Marshall y de la ayuda de los Bretton Woods, que, pues dijeron, denos todo su oro, nosotros lo cuidamos. Acá de este lado en América, estas cuatro instituciones lograron internarse en la Latinoamérica profunda, dirían, y lograr gestar paramilitarismo y hacer que los gobiernos se tambaleen, crear golpes de Estado, poner a militares que hicieron golpes de Estado en el poder de los países latinoamericanos, como en Chile, como en Argentina, como en Nicaragua, como en varios países. En México no lo hicieron tanto así porque pues ya hay cierto control sobre el, estado, el partido que está en el poder. Entonces, pero como quiera sí se sigue haciendo un intervencionismo que viene ya a destaparse en la fase 4 que habla de aspectos de la coyuntura regional del sistema internacional contemporáneo, hablando de la región de América, el triunfo del liberalismo, el consenso de Washington, del TLCAN al TEMEC, la polarización del siglo XXI, la polarización en países de Centro y Sudamérica, conflictos civiles y consecuencias, Venezuela y Nicaragua, la crisis del multilateralismo en Latinoamérica. Estos temas fueron un mapa conceptual en la primera actividad, y los otros temas fueron igual hacer las lecturas, realizar un análisis y hacer resúmenes de cada lectura o ensayos de cada lectura. Cosa que, vuelvo a repetir, a mí me interesó bastante por ver los temas cómo se van ligando unos con otros y ver los tiempos y las en el tiempo cómo se van dando, ¿verdad? O sea, esta cuestión del triunfo del neoliberalismo que fue preparada desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos dice, ok, así van a ser las cosas y vamos a realizar este intervencionismo en América Latina para, en determinado momento, cuando ya se encuentren los gobiernos de los estados sofocados y en quiebra, en crisis, en decadencia, vamos a llegar nosotros con el neoliberalismo, sustituyendo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones a este nuevo modelo neoliberal, en donde los mercados se tienen que abrir, en donde los aranceles y los impuestos se tienen que omitir o rebajar para que puedan entrar las importaciones de otros países, de los países tecnológicos, y en donde las reglas las pone Washington, con el decálogo del consenso de Washington, en donde les dicen las 10 cosas que deben hacer los gobiernos en México, en Centroamérica, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá, para que puedan rescatar sus economías, prestarles un dinero o reestructurar sus créditos, reestructurar sus préstamos para que no colapsen sus economías internas y también que no afecten a la economía mundial. Vaya, les vamos a prestar más dinero, pero tienen que realizar estas 10 acciones que les estamos diciendo para que pueda existir esta nueva era neoliberal. Y bueno, en México se hace el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde Estados Unidos gana mucho, Canadá y México no ganan tanto, pero pues bueno, ahorita somos el mayor socio económico de la mayor potencia mundial y eso parece que es un orgullo, y sin embargo hay déficit en eso, o sea, exportamos menos de lo que importamos y ahí hay una pérdida económica. A pesar de que hay un gran movimiento económico, no hay superávit. Ahorita se está renegociando el TMEC y hay que poner las cartas en la mesa y decir, oye, pues también México necesita esto y esto y esto y esto y esto. Pero bueno, el trumpismo está a todo lo que da y está muy delicada esa situación. Y vaya, estos temas terminan con la polarización del siglo XXI, que pues es así, hay mucha riqueza por un lado, pero mucha pobreza por otro, dentro de los mismos países latinoamericanos. Ejemplos claros son Argentina, Chile, México y Brasil, que podrían ser las grandes potencias de Latinoamérica, y que sin embargo pues hay una diferencia bastante grande entre los pocos ricos y los muchos pobres. Hay poca eficiencia y poca equidad, dirían los economistas. Y bueno, la polarización de países con conflictos civiles, consecuencias de Venezuela y Nicaragua, ahí nos ponían dos claros ejemplos de cómo sucedieron las cosas en estos dos países. Y la crisis del multilateralismo en Latinoamérica, que pues es esto que estamos viviendo, donde Estados Unidos ha tenido tanta injerencia, que ha hecho que pues nosotros como latinoamericanos, a pesar de hablar la misma lengua y a pesar de tener casi la misma cultura y la misma historia, no nos logremos poner de acuerdo. Vaya, no nos podemos poner de acuerdo como mexicanos, entonces ya ponerte de acuerdo con otros países es un reto más grande, que sin embargo pues deberíamos estudiarlo y deberíamos proponerlo y deberíamos hacer que la democracia llegue a todos lados y darle el poder a todos, darle el poder al pueblo, que eso es la democratización, ¿verdad? Este es mi análisis, creo que sí estoy en todas las evidencias y resalto cómo me gustó hacer las lecturas y liar esas lecturas para poder compararlas unas con otras y hacer como ligar el tiempo. Muchas gracias, buenas noches.